Bueno, empezamos. ¿Ven todos el PowerPoint? ¿Están viendo otra cosa? Sí, se ve. Bueno, vamos a empezar a plantear este ejercicio, ¿sí? En el que tengo una chapa indeformable, la verde, esta barra es indeformable, con dos bielas, las amarillas, que tienen puntos fijos acá arriba y un punto fijo en el medio de la chapa indeformable, ¿sí? Le vamos a aplicar un delta T a la barra 1 y una carga P hacia arriba en la barra 2, digamos. Y nos piden que para este esquema calculemos los esfuerzos y las tensiones de las barras y el corrimiento del punto A, el punto B y el punto C. Y nos dan todos los datos de los materiales y las secciones. Entonces, para empezar a plantear el ejercicio. Antes que nada, lo más importante que siempre les vamos a decir es que traten de no ponerse a hacer cuentas como locos, sino a tratar de pensar qué es lo que debería darles el ejercicio, qué es lo que ustedes pueden sacar como información cualitativa del ejercicio y después con las cuentas corroborar eso que ustedes pensaron al principio, ¿sí? Entonces, si vemos este ejercicio, ¿no? Ustedes, ¿qué me pueden decir? En función de todo lo que estuvieron hablando con Ariel, ¿no? Tenemos un delta T y un P. Entonces, primero podríamos tratar de ver qué le pasa a la estructura si le aplico solo el delta T, qué le pasa a la estructura si le aplico solo el P, y después, a partir de eso, tratar de componer qué es lo que debería darme con las dos cosas juntas. Entonces, si empiezo aplicándole un delta T, que con los datos decía que era positivo, ¿no? Acá está, 10 grados positivo. Aplico un delta T positivo y me olvido que está P por un minuto. ¿Qué va a pasar, qué le va a pasar a esta estructura? La barra 1 se dilata. La barra 1 se dilata, exactamente. La barra 1 se dilata. Cuando la barra 1 se dilata, ¿qué le va a pasar a la chapa verde? Gira en torno a B. Gira en torno a B, exacto. Y entonces ese giro en torno a B de la chapa verde, ¿qué le va a hacer a la barra 2? La comprime. La comprime, exacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pude concluir de todo esto? Si yo le aplico un delta T positivo, ¿sí? El punto A va a bajar, porque la barra 1 se va a dilatar, y el punto C va a subir, ¿sí? Porque ese giro rígido de la chapa indeformable va a hacer que se suba. Entonces, este movimiento, ¿qué va a terminar pasando? Va a terminar pasando que la barra 2 me va a quedar comprimida, y la barra 1, ¿cómo va a quedar? Traccionada. ¿Por qué va a quedar traccionada? No va a quedar comprimida. ¿Por qué va a quedar comprimida? Tendría que quedar traccionada porque si no está P y si no está la fuerza P y la biela 2 está comprimida, necesitas que haya una fuerza para abajo para equilibrar todo el sistema, ¿o no? A ver, pensemos. La barra 1, yo le aplico un delta T y se va a estirar. ¿Se va a poder estirar libremente? ¿Esa es la barra 1? No. No, ¿por qué? Porque está la otra barra y está el apoyo en B. Exacto, tiene esa chapa que le va a ejercer cierta resistencia, porque tiene a la otra barra del otro lado que, está bien, la va a empujar, pero tampoco la va a empujar tanto porque hay un material ahí. Entonces, pensándolo así, la barra 1 va a querer dilatarse, bajar, y la chapa, ¿qué le va a hacer? La va a comprimir. Exacto, la va a comprimir. Entonces esa barra, debido al delta T, por más que el delta T es positivo, va a quedar comprimida, ¿sí? Porque el movimiento que quiere tener se lo impide el resto de la estructura, ¿sí? Bueno, entonces, debido al delta T, yo sé que A va a bajar, que C va a subir, y que las dos barras me van a quedar comprimidas. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O alguno se perdió? Lo repetimos. ¿Estamos bien? Bueno. Ahora hago lo mismo, pero
sacando el delta T y dejando solamente P. Si yo aplico P en el punto C, ¿qué le va a pasar a la estructura? La chapa verde va a querer rotar respecto al punto B. Y la fuerza P comprime a la barra 2. Exacto. Y a la barra 1, ¿qué le va a pasar? Cuando la chapa quiera girar en sentido antihorario sería, ¿no? Va a traccionar. Te ¿Me va a traccionar? tracción, porque la va a estirar. Entonces, cuando yo le aplico P, el punto A también va a bajar, el punto C también va a subir, la barra 1 va a quedar traccionada y la barra 2 va a quedar comprimida. Y el punto B siempre fijo, ¿por qué? Porque tengo un apoyo fijo, entonces ahí no puede haber ningún desplazamiento. O sea, solamente puede girar alrededor de ese punto, ¿sí? Si hay alguna cuenta, porque ha pasado, que les da por un error de decimales o de la calculadora o de lo que sea, 0,000001, ustedes ponen 0, porque está mal, ¿sí? O sea, eso no se puede mover, no hay desplazamiento en el punto B, ¿sí? Entonces, A en los dos casos bajaba, y B en los dos casos subía. Entonces, otra cosa importante, plantee lo que yo planteé, como lo planteé, y las cuentas que haga, me va a tener que dar que A termina bajando y que C termina subiendo. ¿Sí? Y ahora, en cuanto a las tensiones o las solicitaciones con las que queda cada barra, ¿puedo decir algo? No. La 2 se comprime siempre. 2 comprimidas siempre, sí. La 2 se comprime siempre porque era superposición de dos compresiones. Y la 1, bueno, depende, porque una me la comprime y otra me la tracciona, entonces dependerá de la relación entre el delta T y el P, para ver si queda traccionado o comprimida. ¿Sí? Por más que yo sé que A siempre va a bajar, o sea, el punto va a bajar y esa barra puede estar traccionada o comprimida. ¿Sí? No quiere, o sea, el desplazamiento del punto no les da un dato de cómo queda solicitada la barra. Bueno, entonces, después de todo ese análisis cualitativo, yo ya sé, no sé todavía si es 1, 1,5 o 2, pero yo ya sé lo que me tiene, los resultados que tengo que obtener de lo que me están pidiendo, ¿no? Los esfuerzos y las tensiones, sé qué signo me tienen que dar, y los corrimientos de los puntos también sé para dónde me tienen que dar. Entonces, ahora empiezo a resolver el ejercicio, que lo puedo resolver de dos maneras, ¿no? Como vieron con Ariel. Vamos a empezar resolviéndolo con incógnitas estáticas y trabajos virtuales. Entonces, ¿qué es lo primero que hago cuando tengo un hiperestático y lo quiero resolver con el método de las incógnitas estáticas y trabajos virtuales? Tengo que liberar un vínculo, ¿no? Tengo que liberar, en nuestra materia es un vínculo, en general es, yo trabajos virtuales, ¿para qué lo aplico? Para sistemas isostáticos. Para resolver sistemas isoestáticos. Entonces, si yo tengo un hiperestático, tengo que poder descomponer ese hiperestático en muchos isoestáticos y voy a resolver cada uno de esos isoestáticos con trabajos virtuales. Entonces, si yo tengo un hiperestático de grado 1, libero un vínculo, ¿sí? Al liberar ese vínculo me queda un isoestático con una carga más. Entonces, por eso es que libero un vínculo. En nuestra materia van a ver siempre isostáticos de grado 1, entonces van a liberar un vínculo, le va a quedar un isostático con una carga más, y después descomponen ese isoestático en superposición de muchos isoestáticos. ¿Sí? Si ustedes tuviesen más adelante hiperestático de grado 2, 3, van a liberar tantos vínculos como incógnitas tengan. En este caso, uno. Entonces, para empezar a resolver, libero un vínculo. Dependiendo de lo que le pidan calcular, les va a convenir uno u otro. En este caso, como nos piden los esfuerzos en las barras, libero el vínculo coincidente con el esfuerzo de una barra, y ya una de las incógnitas la resuelvo, va a ser mi X. Entonces, libero un vínculo, y ahora tengo un isoestático. Tengo un isoestático con una carga más. Entonces, ¿qué hago? Separo mi isoestático
en un isoestático para las cargas y otro isoestático para mis incógnitas, digamos, ¿no? Este isoestático de las cargas también, si quieren, lo pueden descomponer en dos, uno para el delta T y otro para el P, pueden seguir descomponiendo en n cantidad de cargas. Pero lo importante es que de mínima tengo uno con todo lo que conozco, digamos, que serían las cargas. Este isoestático lo puedo resolver perfectamente porque no tengo ninguna incógnita. Y después tengo este otro isoestático en el que tengo una incógnita X, incógnita la que voy a hallar, y ¿qué sé? O sea, que para hallar, para resolver el hiperestático, ¿yo qué planteo? Separo en isoestáticos, y después que digo, bueno, la composición de mis isoestáticos tiene que ser lo mismo que tenía antes en el hiperestático original, ¿sí? Entonces, si yo tengo el hiperestático, pongo en evidencia un vínculo, y lo separo en los dos isoestáticos, inicialmente, ¿qué le pasa al apoyo que yo liberé? ¿Cómo era el desplazamiento? Estaba fijo, no se podía desplazar, era cero. No se podía desplazar. Entonces yo pasé de un hiperestático, ¿sí?, a un isoestático con una carga más, que esta carga, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer que ese punto siga estando fijo, porque dije que quería que sea igual a mi hiperestático. Entonces, para que este punto siga estando fijo, ¿qué digo? Digo que el desplazamiento de este sistema debido a las cargas, en ese punto, más el desplazamiento de este sistema debido a las incógnitas en ese mismo punto, tiene que seguir siendo igual a 0. ¿Sí? Entonces yo ahora voy a calcular por trabajos virtuales cuál es el desplazamiento de este punto para este isoestático, cuál es el desplazamiento de este punto para este isoestático, los voy a sumar y los voy a igualar a 0. ¿Sí? Entonces lo que hice es compatibilicé las deformaciones. ¿Sí? Hago que las deformaciones de esta superposición sigan siendo la misma que la del hiperestático, siga siendo 0. No tengo corrimiento en ese punto. ¿Hasta ahí me siguieron todos? Esto es lo más importante, porque después son cuentas. O sea, lo que tienen que tener bien claro es toda esta parte que hablamos. Al principio, qué es lo que me tiene que dar cualitativamente, y después, cómo es que el hiperestático lo divido en isoestáticos, y qué es la compatibilidad que planteo para resolver. ¿Están claros? Bueno. Entonces, ahora tengo dos isoestáticos a que voy a aplicar trabajos virtuales para cada uno, o sea, voy a hacer trabajos virtuales 2 veces para resolverlos, ¿sí? Y para resolver por trabajos virtuales, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Trabajos virtuales, necesito una deformación virtual y un sistema equilibrado, los hago trabajar, ¿sí? Y así encuentro el corrimiento, ¿no? Planteo el trabajo de las fuerzas exteriores igual de las fuerzas interiores, y ahí espejo, ¿no? Entonces, empiezo. Tengo los dos isoestáticos que van a ser mis ¿qué? ¿Qué conozco de esto? Las deformaciones, ¿no? Yo sé cómo se deforma esto, y digo que la deformación acá más la deformación acá tiene que ser 0. Entonces estas son mis deformaciones virtuales. Y lo que necesito para poder aplicar trabajos virtuales es hallar un sistema equilibrado, el que a mí me guste, equilibrado, que me haga trabajar a justamente las incógnitas que yo quiero averiguar, ¿no? Entonces, voy a plantear un sistema equilibrado, ¿sí?, con un +1 donde yo tengo la incógnita, para que justamente trabaje mi incógnita y poder despejarla, ¿sí? Entonces, tengo mi deformación virtual 1, que es la deformación debido a las cargas, y mi deformación virtual 2, que es mi deformación debido a las incógnitas que puse en evidencia, y el mismo sistema equilibrado para las dos, ¿sí? Y ahí planteo la compatibilidad que dije antes. El desplazamiento en este punto, debido a las cargas, más el desplazamiento en este punto, debido a las incógnitas, tiene que ser 0, porque es la condición inicial del hiperestático. Entonces, bueno, como son isoestáticos, puedo plantear las ecuaciones de equilibrio y resolverlos, ¿sí?
este más 1 se me equilibra con más 1 y me tiene que quedar más 1. Si tomo un momento respecto de B, me queda que en esta también tiene que estar más 1. Lo mismo acá, ¿no? Si acá tengo X, esta barra tiene que estar solicitada con X, tomo un momento, como tengo el mismo L, tiene que ser X del otro lado también. Esto es equilibrio de un isoestático. Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar trabajos virtuales para resolver mi isoestático debido a las cargas y mi isoestático debido a las incógnitas. Entonces hago trabajar la deformación virtual con este sistema equilibrado. Es decir, de mi deformación virtual, ¿qué voy a sacar? El trabajo que plantean que es fuerzas por... El desplazamiento virtual. Claro, por las deformaciones. Entonces yo saco las deformaciones virtuales y las fuerzas con las que hago trabajar esas deformaciones, ¿sí? Entonces, desplazamiento debido a las cargas. Hago trabajar mi deformación virtual con el sistema equilibrado, ¿sí? Entonces, la integral de las solicitaciones que están en mi sistema equilibrado por las deformaciones que saco de mi deformación virtual, ¿sí? Entonces, como ya los tengo resueltos, voy a sacar de mi sistema equilibrado las solicitaciones y de mi deformación virtual las deformaciones, ¿sí? Tengo una deformación debido a el esfuerzo axil, a la carga P, y tengo otra deformación debido al delta T, ¿sí? Entonces hago trabajar la deformación debido a la solicitación con el esfuerzo debido que está en mi sistema equilibrado. Y la deformación debido a mi delta T con el mismo esfuerzo que está en mi sistema equilibrado, ¿sí? Hasta ahí vamos. Y esto me va a dar el desplazamiento de este punto, porque el desplazamiento de este punto trabaja con la fuerza más 1 exterior que apliqué en mi sistema equilibrado. Es decir, de este lado, del lado izquierdo, tengo el trabajo de las fuerzas exteriores, la más 1 que le puse exterior por el desplazamiento de mi deformación virtual, y del lado derecho tengo el trabajo de las fuerzas interiores. Tengo el trabajo de las fuerzas que son las solicitaciones del sistema equilibrado por la deformación que saco de mi deformación virtual en cada una de las barras. ¿Sí? Bueno. Natalia, una pregunta, perdón. Sí. En el esquema de desplazamiento virtual 1, cuando hacemos el equilibrio, Sí. ahí en la barra 1 no lo veo que queda. En la barra 1 no lo veo que queda. Ah, porque no le pusimos el P, ¿no? Cuando hacemos el equilibrio nada más, no sé cómo queda ahí. Gracias. O es algo del delta T que tenemos que considerar. No entendí la pregunta. ¿Vos entendiste la pregunta? No, a ver, repita. A ver, ¿podés repetir la pregunta? Porque no lo... Sí, en el esquema del desplazamiento virtual 1, Sí. nosotros ahí hacemos el equilibrio. Tenemos que la barra 2 queda con menos P, porque tenemos más P. Y la barra 1, ¿qué nos queda? No tiene carga. Ok, Esto sí queda vos 0. lo pensás. Claro. Bien, listo. Bueno, Gracias. no. Entonces, porque por ahí, esto lo tenés que pensar como un isoestático. Ahora, entonces, cuando yo le aplico la carga P acá, esto viaja por acá y se equilibra en este apoyo. Para allá no le pasa nada. ¿Por qué? Porque esto va a querer girar como hacía antes, pero acá no tiene nada que lo restrinja. ¿Sí? Entonces por eso no te queda, no queda con nada debido a P, solamente debido al delta T. ¿Sí? Bueno, entonces, no tiene solicitación. ¿Por qué? Porque esto es un isoestático, entonces, cuando le aplico el delta T, esto se va a deformar libremente, no le genera solicitación, y la única solicitación que tengo es esta P exterior, pero que se autoequilibra hasta acá por el apoyo, no pasa para esta parte de la estructura. Entonces, muy buena tu pregunta, igual, ahora entendí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando calculo el trabajo de las fuerzas interiores, debido a P, la única que va a trabajar es esta, la barra 2, ¿sí? Entonces tengo menos P por L2 por el más 1, que es la fuerza que saco de mi sistema equilibrado.
Y la barra 1 no trabaja, ¿sí? Porque es 0 la solicitación, por más que yo acá tengo un +1. 0 por +1 me da 0, ¿sí? Entonces, no tengo deformación, en mi deformación virtual 1, para hacer trabajar a la barra 1. ¿Qué tengo? Tengo el delta T, ¿sí? Entonces, el trabajo de esta fuerza va a ser el trabajo debido al delta T, que es el segundo término, ¿sí? Entonces, del lado derecho tengo el trabajo de las fuerzas interiores, P y delta T. Y del lado izquierdo me va a quedar el trabajo de las fuerzas exteriores, que sería mi +1 por el desplazamiento del punto, ¿sí? Entonces de acá puedo despejar cuál es el desplazamiento de este punto debido a P y a delta T, que es -2 por 10 a la -4 metros. Es decir, yo dije que en un desplazamiento hacia arriba, pues acá puse en evidencia un desplazamiento hacia arriba y me da menos. Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, se desplaza hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este M. Resolví una parte, el debido a las cargas. Ahora voy a resolver el debido a las incógnitas, para poder sumarlos, igualarlos a 0 y despejar. Entonces, hago exactamente lo mismo que antes, tengo el mismo sistema equilibrado como yo quiera, pero equilibrado, +1, y mi deformación virtual 2, que es la debido a las cargas. Y lo mismo, hago trabajar las fuerzas que saco de mi sistema equilibrado por las deformaciones que saco de la deformación virtual. ¿Qué voy a tener? Voy a tener que la barra 1 trabaja con la fuerza +1 y que la barra 2 trabaja con la fuerza +1 de la barra 2, ¿sí? Del lado derecho tengo el trabajo de las fuerzas interiores, ¿sí? La deformación de la deformación virtual, ¿sí? Que sería el X dividido el E por el área, por la fuerza que saco del sistema equilibrado, que es el +1. Lo mismo con la barra 1. El X dividido el E por el área, que es la deformación de la deformación virtual, por el +1, que es la fuerza que saco de mi sistema equilibrado. Y ahora hago trabajar la fuerza exterior, que es la +1 del sistema equilibrado, por el desplazamiento que puse en evidencia X, ¿sí? Entonces, planteo la ecuación de compatibilidad. ¿Qué dije? Que sea lo que sea que me dé a mí el desplazamiento en este punto debido a las incógnitas, se me tiene que anular con lo que me dio el desplazamiento debido a las cargas. Entonces, es lo que hago acá abajo en la ecuación de compatibilidad y superposición. Superpongo los dos y digo que el desplazamiento ahí me tiene que dar 0. Acá está. ¿Sí? Bueno, si reemplazan el término en X por esto y acá ponen el -2 metros que nos dio antes, -2, ¿cuánto será? -2 por 10 a la -4 metros, despejan y les va a dar que X es 5,833 kilonewton. ¿Sí? Entonces, me dio positivo, quiere decir que tiene la dirección en la que yo lo planteé. ¿Sí? Ahora, N1 es igual a X, y N2, por equilibrio, es X menos P. ¿Sí? Entonces, N1 me quedó positiva, o sea, N1 era la barra 1, que no sabíamos si quedaba traccionada o comprimida. ¿Qué me está diciendo esto? Que queda traccionada. Queda traccionada. Y N2, que era la barra que sabíamos que nos iba a quedar comprimida, ¿qué me está diciendo esto? Que Que efectivamente queda comprimida. como dijimos. Bueno, entonces, puede ser que haya alguna cuenta mal en el medio, pero por lo menos no hay un error grave de concepto, digamos, queda como habíamos dicho. Calculamos las solicitaciones. ¿Qué más nos pedía? Uy, se me apareció el... no, está calculado. Bueno, nos pedía los desplazamientos. ¿Sí? Pero primero, bueno. No. Nos pedían los desplazamientos, después más adelante los vamos a calcular. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero por inspección. ¿Sí? Que es el otro método que vieron con Ariel. ¿Cómo resuelvo yo un hiperestático por inspección? Ahora no aplico trabajos virtuales. ¿Sí? Directamente digo,
planteo compatibilidad de deformaciones. Es decir, esto que decíamos de, yo cuando tengo un isoestático, eso le aplico un delta T, se deforma libremente, no pasa nada. Cuando tengo un hiperestático, bueno, todas esas condiciones de vínculo que tengo además van a restringir la deformación de mi estructura. Entonces, cuando yo le aplico delta T de carga o algo a un isoestático, eso no se puede deformar de cualquier forma, porque la deformación que tiene que ser compatible con la vinculación externa que estoy teniendo. Entonces, eso es lo que planteo cuando planteo inspección. Digo, bueno, está bien, yo tengo este delta T, tengo este P, esto se va a deformar de alguna manera, pero que tiene que ser compatible con los vínculos externos que yo tengo. Es decir, no puedo plantear que el punto B se va a desplazar, porque sé que alrededor de este punto solo puede haber un giro rígido. Yo no puedo plantear que el punto este de acá arriba se va a desplazar, porque tengo un apoyo fijo. Entonces, ¿y qué más sé? Sé que esta chapa es rígida, entonces no puedo plantear que esta chapa se deforma, ¿sí? Va a tener un giro rígido. Entonces yo tengo que plantear una deformación que tenga en cuenta todo eso. Y a partir de ahí, agrego la ecuación de compatibilidad de deformaciones, que sería la que me falta para sumarle a las de equilibrio y poder resolver la estructura. Entonces, planteo una deformación compatible con esos vínculos. Ejemplo, esta. ¿Sí? Si yo aplico un P para acá, para arriba, perdón, y un delta T dilatación, es lo que intuitivamente dijimos al principio, este punto va a bajar, este punto va a subir, y esto va a ser un giro rígido alrededor del punto B porque tengo la chapa indeformable. Entonces, es lo mismo que habíamos pensado al principio intuitivamente. ¿Sí? ¿A qué me va a ayudar esto? Es a que yo voy a poder plantear las tres ecuaciones de equilibrio y además le voy a agregar la de compatibilidad para poder resolver esa cuarta ecuación, esa cuarta incógnita que voy a tener. Entonces, con esta deformación, ¿qué planteo? Planteo justamente que esto es un giro rígido. Entonces, sea cual sea el desplazamiento del punto A, si el punto A baja 1, el punto C va a tener que subir 1, ¿sí? Porque tengo la misma longitud de los dos lados, es un giro rígido. Entonces, esa es la ecuación de compatibilidad de deformaciones que planteo. El desplazamiento del punto A tiene que ser igual y contrario, igual y de sentido contrario, al del punto C. Mi ecuación de compatibilidad. ¿Sí? Y ahora propongo el equilibrio posible, ¿no? Yo tenía, vamos acá, dos apoyos fijos, ¿sí? Que cada uno va a tener una reacción A y una reacción C, ¿sí? Y ahí, esas reacciones me van a generar solicitaciones internas de tracción o de compresión a las barras. Como yo los supuse salientes del nudo, las estoy suponiendo las dos traccionadas, que es lo que habitualmente hacemos para no hacernos líos con los signos. Supongo todo traccionado, entonces si me da negativo es porque estaba comprimido. Si ponen al revés, no es que esté mal, pero simplemente si ustedes ponen que algo está comprimido y después le da negativo, es que en realidad estaba traccionado, y a veces eso genera algún tipo de confusión. Por eso recomendamos que siempre planteen todo traccionado, pero es a gusto y piacere de cada uno. Acá estamos planteando todo traccionado. Entonces, planteo la ecuación de equilibrio, ¿sí? Sumatoria de momentos respecto de B, ¿sí? En la que va a girar N, N1 y N2, que son iguales a RA y RC, ¿sí? Y las tengo que equilibrar con el giro de P. Como las longitudes son las mismas, se van las longitudes. Y tenemos que el giro de N1 tiene que ser igual al de P más el de N2, ¿sí? Para que eso no gire. ¿Hasta ahí estamos? Y la ecuación de compatibilidad que planteé antes, ¿sí? ¿Qué dije antes? Dije que el desplazamiento de A tenía que ser menos el desplazamiento de C. Y ahora, con lo que vimos de solicitación axial, sabemos que el desplazamiento de A va a ser lo que se estire la barra 1, ¿sí? Porque vuelvo, esta barra acá arriba tenía un apoyo fijo, entonces lo que descienda al punto A es lo que se estiró la barra 1. ¿Y cuánto se estiró la barra 1?
Y bueno, la barra 1 se estiró. Lo que se estira debido a la solicitación axil debido a P, y lo que se estira debido a al delta T, ¿sí? A lo que se está dilatando. Y el punto C, bueno, el punto C en este caso va a subir, ¿sí? El delta C va a ser lo que este punto suba debido a la solicitación axil que tiene la barra, que es N2, y en este caso no tiene delta T. ¿Sí? Entonces, acá calculé cómo se deforma, cómo se sube o baja el punto A, que es lo mismo que la deformación de la barra 1, y acá abajo calculé cómo se desplaza el punto C, que es lo mismo que la deformación de la barra 2. ¿Sí? Y ahora uso la ecuación que había planteado al principio, en el que 1 es menos la otra. ¿Sí? Ah, están mal puestos los... Bueno, acá, perdón, el PowerPoint tienen mal hecha la animación. Esto es lo que les hablábamos hace un rato, ¿no? Que como él es el mismo, se van y queda despejado N1 P por N2. Bueno. Entonces, vuelvo a la ecuación de compatibilidad que planteé al principio, en la que digo que el desplazamiento del punto A es menos el desplazamiento del punto C, porque uno sube y el otro baja, pero son iguales porque la chapa es indeformable. Entonces, igualo las dos ecuaciones que tenía antes, poniéndole un menos a la S, ¿sí? Para asegurarme que sea contrario. Y de acá despejan, reemplazan, volvemos acá, que N1 es P más N2, y llegan a que N2, revisen si quieren todas las cuentas así, pero acá pongo el desplazamiento del punto A es igual a menos el del punto C, ¿sí? Y después sé que N1 es P más N2, como decía la ecuación de equilibrio, o sea, en la de compatibilidad metí la de equilibrio. Ahora solamente tengo como incógnita N2, despejo, y llego a que N2 es menos 14 por 16 kilonewton, que es lo mismo que había calculado por trabajos virtuales, y que se condice con que la barra N2 está comprimida. Me da negativo, ¿por qué? Porque yo la planteé traccionada. ¿Sí? La planteé traccionada, me da negativo, quiere decir que está comprimida, no está traccionada. ¿Sí? Bueno. Entonces, llego al mismo resultado que por trabajos virtuales, ¿sí? Y obviamente que aplicando la ecuación de equilibrio puedo despejar a N1, que también me da lo mismo que me daba por trabajos virtuales. Corrimientos. Ah, una cosa importante, a ver, para ver si no los mareé o... Porque acá nadie me dijo nada, pero yo acá planteé que el desplazamiento del punto A es menos el desplazamiento del punto C. ¿Por qué? Porque estoy planteando todo positivo, ¿sí? Yo acá planteé que están las dos barras traccionadas, ¿sí? Entonces, si esta barra está traccionada, ¿sí? Y ese punto se está cortando, le tengo que poner un negativo, ¿se entiende? ¿Sí? Ojo con eso, porque si por alguna de esas casualidades ustedes no quieren plantear todo traccionado y lo plantean comprimido, o está traccionada y está comprimida, bueno, el menos de esa compatibilidad de formaciones se va. ¿Sí? Porque ese menos es menos porque yo estoy diciendo que se acorta cuando la estoy traccionando. Cualquier cosa... No lo entendí eso, ¿lo podés volver a repetir? Yo acá estoy diciendo que este punto baja y este punto sube. ¿Sí? Bueno, si este punto baja y este punto sube, quiere decir que son contrarios. ¿Sí? Entonces, Sí. le pongo un menos acá. Sí. Bueno, son contrarios. Hasta ahí voy. Ahora, cuando yo planteo este desplazamiento acá estoy poniendo todo positivo. ¿Sí? Sí. Estoy poniendo todo positivo. Entonces, este N de acá es tracción.
lo que puse acá. ¿Qué pasaría Pero, claro, si... perdón, no, es que no entiendo eso. Si vos te planteás el desplazamiento en C va para arriba, está comprimida la barra. ¿Por qué la pones traccionada? Eso no Porque entiendo. para no hacerme lío con los signos. Si yo Ah, acá ok. le pongo, si yo acá pongo todo traccionado y después N2 me da negativo, se queda comprimido. ¿Sí? Sí, Ahora, ¿yo puedo poner acá comprimido? Sí, puedo poner acá comprimido. Porque de hecho lo que acá dije al principio es que esto va para arriba, debería estar comprimido. sí. Ahora, si yo planteo que esto va para arriba y además que esto está comprimido, uy, perdón, no estoy acá, y además que esto está comprimido, yo ya estoy poniendo todos los signos como me tienen que dar. Entonces, N2, acá cuando yo llegue a N2, este N2 me va a dar positivo, Claro. porque yo lo planteé negativo acá. Ahora, si yo lo planteo negativo acá, acá adentro también me tiene que venir un menos. Entonces, este menos se me va con el menos que puse antes y por eso me va a terminar dando positivo. Ah, ahí lo vi. ¿Sí? Está bien. Ahora, eso en el examen con los nervios y que a veces es como... Se te escapa, claro. Entonces, por eso es que nosotros les recomendamos, pongan todo con todo traccionado. Si vos pones todo traccionado, es difícilmente que le pifies al signo. Sí, Bueno, perfecto. Joya. ¿alguno más no lo entendió? Bueno, si no, después lo vuelven a mirar y nos preguntan. Sí, porque es algo que a nosotros también nos cuesta. Bueno, entonces, ahora sí pasamos a los corrimientos. Ya calculamos las solicitaciones, nos dio por los dos métodos lo mismo. ¿Qué método utilizar? Depende del ejercicio, puede salir más rápido por uno o por otro. Lo importante es que ustedes traten lo mismo al principio, de ponerse a pensar qué les tiene que dar, y en función del ejercicio que tienen, si les conviene plantear compatibilidad o trabajos virtuales. ¿Cómo creen que lo pueden llegar a sacar más rápido? Bueno, corrimientos. Para el B, ¿vamos a hacer alguna cuenta? No, si quieren pueden hacer alguna cuenta, Ya como sabes que es cero. todo bien, pero porque les tiene que dar 0. Entonces ahí es 0. Ahora, el desplazamiento del punto E, el desplazamiento del punto A. El desplazamiento del punto A va a ser el debido al delta T y el debido a la solicitación que tiene esa barra, ¿sí? Esa barra quedó solicitada con el N1 que calculamos y con el delta T positivo que le habíamos aplicado. Entonces, si ustedes acá reemplazan por lo que nos dio N1, L1E le va a dar que la barra se desplaza hacia abajo 0,283 milímetros. ¿Sí? El B, como dijimos, 0. Y por los dos no hagan cuentas por si por los decimales le da distinto. Y el C se va a desplazar solo debido a la solicitación interna que le quedó a la barra, que sería el N2 que calculamos, ¿sí? Que como N2 nos dio negativo, ¿sí? Va a quedar que el desplazamiento del punto C es hacia arriba 0,283 milímetros, ¿sí? Otra cosa importante, que creo que al principio no la dijimos, pero la dijimos después cuando planteamos compatibilidad. Muy importante que el desplazamiento del punto A y el desplazamiento del punto C son iguales y de sentido contrario, como planteamos al principio, ¿sí? Si me da otro número, empiezo a revisar las cuentas, ¿sí? Porque esto no puede hacer otra cosa más que girar rígidamente alrededor del punto B porque tiene una chapa indeformable. Entonces no me puede dar 0,3 y 0,5, no. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y creo que ahí terminamos con el ejercicio.